¿Qué harían ustedes si en una noche oscura ven un humanoide extraño? Yo les puedo decir qué haría yo. Lo más posible es que me aleje a toda velocidad de la escena sin hacer ningún tipo de pregunta. Creo que es normal temerle a lo desconocido, pero el caso de hoy tiene algo muy singular. Estos humanoides, por algún motivo, resultaban ser atacados por los testigos que los veían. ¿Cómo puede ser esto posible? Hoy trataremos de indagar en lo que sin lugar a dudas fue uno de los casos más polémicos de Venezuela. Les doy la bienvenida, yo soy Paul y esto es Historias Oscuras. Hoy nos vamos a Petare, al este de Caracas, la capital venezolana. Era el año 1954 y en ese entonces Petare tenía un aspecto muy diferente al actual. El antiguo pueblo estaba siendo integrado al crecimiento urbano de Caracas, mientras nuevas avenidas, industrias y sectores residenciales comenzaban a transformar la zona. Entre la madrugada del 28 y del 29 de septiembre de 1954, aproximadamente a las 2 de la mañana, Gustavo González, un comerciante cubano de 25 años que vivía en Catia, conducía una camioneta por la calle Bellavista. A su lado viajaba José Ponce, su ayudante. Ambos se dirigían a buscar embutidos y fiambres, para venderlos en un mercado al amanecer, por lo que aquella salida de madrugada formaba parte de su jornada habitual. Según la declaración de González, todo cambió en cuestión de segundos. La calle quedó bañada en una luz tan fuerte que parecía mediodía. Gustavo frenó la camioneta y durante unos segundos ambos trataron de entender de dónde venía aquel resplandor. Ponce fue el primero en bajar. Apenas puso los pies en la calle, vio algo que lo hizo salir corriendo a la inspectoría. González también descendió, pero en lugar de seguirlo, avanzó hacia la zona iluminada. Desde allí se acercaba una figura de baja estatura. Gustavo la describiría como una especie de hombrecillo cubierto de pelo. Era bajo, caminaba descalzo, llevaba una prenda corta parecida a un taparrabos y sus ojos reflejaban las luces de la calle. Durante unos segundos González sintió que el cuerpo no le respondía, como si estuviese paralizado, aunque no sabemos si por la situación o porque aquel ser se lo estaba haciendo de alguna manera. Fuese lo que fuese, esa sensación desapareció enseguida, y para sorpresa de todos nosotros, se lanzó sobre la figura, la sujetó con ambos brazos e intentó reducirla con una llave. Sinceramente no es muy habitual que los testigos de este tipo de casos respondan de esta manera. O sea, los hay. Ahora recuerdo incluso un caso que tocamos hace poco tiempo. El de Sanfreta, que se los dejo en el comentario fijado si no lo vieron. En realidad en ese caso no era el mismo Sanfreta quien atacaba, sino uno de los buscadores en una de sus tantas desapariciones. Cuestión es que este hombre vio un ovni y disparó con su arma. Pero acá en Petare es más extraño porque no es una nave. Ya directamente es un ser desconocido. Si ustedes recuerdan algún otro caso donde el testigo ataca al humanoide, no duden en dejármelo en la caja de comentarios. Yo creo que tal vez por el tamaño de la criatura pensó que iba a ser fácil dominarla, pero se dio cuenta de que aquel pequeño cuerpo tenía una fuerza totalmente desproporcionada a su tamaño. La criatura logró soltarse y Gustavo terminó contra el pavimento. Cuando consiguió levantarse, descubrió que el ser no estaba solo. Cerca de la zona iluminada, había otras dos figuras humanoides similares. Una de ellas sostenía algo que González comparó con una linterna y lo dirigió directo hacia su cara. El fogonazo lo dejó ciego por unos segundos. Cuando por fin pudo volver a enfocar, ya no quedaba nada frente a él. Las figuras habían desaparecido y también la luz que cubría la calle. Recién entonces se dio cuenta de que todavía tenía el cuchillo en la mano. Recordaba haberlo usado durante el forcejeo, pero la hoja apenas había resbalado sobre aquel cuerpo áspero, sin llegar a cortarlo. Mientras Gustavo intentaba recuperarse de aquella secuencia extraña, José había llegado corriendo a la Inspectoría del Tránsito de Petare, ubicada sobre la misma calle. Lo que me parece extraño es que su compañero no volvió a buscarlo. Se quedó ahí nomás, en la inspectoría, hasta que un rato después llegó Gustavo, súper nervioso y diciendo que tenía un dolor muy fuerte en un costado. Menudo amigo, Ponce. En fin, le dieron agua y esperaron a que se calmara para que explicara qué es lo que había pasado. Luego de contarles todo con lujo de detalles, llegaría algo más habitual de lo que me gustaría en estos casos, la burla. Igual entiendo que es algo realmente increíble que de una luz se baje un ser con taparrabos, pero a la vez pienso que eran dos personas que vieron lo mismo,
y uno de ellos salió corriendo despavorido. Bueno, cuestión es que alguien sugirió que los hombres habían bebido mucho, y es bastante injusto ya que los hombres, todo lo contrario, justamente estaban yendo a trabajar como hacían siempre. Además de haber estado ambos bajo los efectos del alcohol, hubiesen sido multados, ya que recordemos que estaban en la Inspectoría del Tránsito de Petare, o sea, las propias autoridades de tránsito. Así que por mi parte descarto esa versión. Más tarde González fue trasladado al puesto de emergencias de la esquina de Salas. Allí le encontraron contusiones simples en el costado izquierdo. Esa lesión es una de las pocas consecuencias físicas del episodio que aparece en la cobertura más cercana al hecho. Evidentemente la prensa empezó a hacerse eco de este caso, y no solo en Venezuela, también llegó hasta Estados Unidos. La nota apareció el 13 de febrero de 1955 en el Waco Tribune Herald. Según esa versión, González levantó a la criatura y trató de llevársela hasta el auto. El ser lo golpeó en las costillas, logró soltarse y volvió junto a los otros. Después el cuchillo habría chocado contra su cuerpo como si hubiese golpeado una piedra. El intento de capturarlo y meterlo en el vehículo terminó convertido en una de las escenas más conocidas del caso. En la versión publicada en Waco, la escena era bastante más precisa. El objeto aparecía como un disco luminoso de unos 2 metros de largo por 1 metro de ancho, flotando apenas por encima del pavimento. A su alrededor se movían 3 seres de baja estatura, mientras uno juntaba tierra con las manos y la llevaba hacia la nave. Otro sostenía el aparato que había hecho escapar a Ponce. La crónica agrega algo que me parece mucho más interesante que las medidas del disco. González habría realizado un dibujo para las autoridades del tránsito. En ese croquis la criatura aparecía con ojos muy grandes. El problema es que esa imagen nunca apareció. Sabemos de su supuesta existencia por la nota estadounidense, pero nadie logró mostrarla ni rastrear dónde quedó. Ese dibujo permitiría saber cómo representó a Gustavo al ser antes de que los libros y las ilustraciones ufológicas fijaran una imagen definitiva. La lesión de González también cambió. La noticia vinculada con el Universal habla de contusiones simples en el costado izquierdo. Waco menciona un moretón fuerte en la misma zona. Los relatos posteriores fueron más lejos y hablaron de una raya profunda o de un arañazo provocado por las garras de la criatura. Es algo muy común en esta casuística. De hecho, vimos algo muy similar en el video sobre el caso Trancas. Una de las chicas había tenido una lesión y con el paso del tiempo la lesión era cada vez más grave. Pero Petare solo fue el comienzo. Durante las semanas siguientes aparecieron en Venezuela otros relatos con criaturas muy parecidas. La repetición fue tan marcada que los investigadores extranjeros terminaron hablando de una oleada de humanoides. Uno de los primeros episodios habría ocurrido cerca de Palmaritos, también hacia finales de noviembre. Varios campesinos dijeron haber visto una nave globular de la que descendieron 3 figuras muy pequeñas. Este caso lamentablemente está peor documentado que Petare, pero las versiones que circulan básicamente mencionan eso. El 8 de diciembre apareció otro encuentro en Chacao, bastante cerca de Petare. El protagonista era Tomás Betancourt, quien aseguró haber encontrado a uno de esos humanoides y reaccionó de una manera parecida a González, o sea, trató de atraparlo. Sigo pensando que es una reacción muy extraña, pero bueno, acá la diferencia estaba en el cuerpo. Mientras la criatura de Petare parecía dura como una piedra, la de Chacao fue descrita como blanda, resbaladiza y casi gelatinosa. Betancourt intentaba sujetarla, pero el ser se le escapaba de las manos. Pero eso no fue todo. Solo 2 días después, el 10 de diciembre, un médico caraqueño y su padre dijeron haber visto a 2 hombrecillos correr entre los matorrales de la floresta. Poco después, un disco luminoso habría salido disparado desde la zona. Acá no hubo enfrentamiento, pero vuelven las figuras pequeñas y un objeto que despega rápidamente. Ese mismo día se produjo otro episodio en el Cerro de las 3 Torres. 2 cazadores afirmaron haber encontrado un objeto luminoso junto a 4 seres pequeños y cubiertos de pelo. Uno de los hombres atacó a una de las criaturas con la culata de su arma. En este caso, sí es similar al de Petare, porque el cuerpo se sintió tan duro como una roca, y la madera de la culata terminó rompiéndose. Hay 2 hipótesis: o había una oleada importante en Venezuela, o el pánico colectivo estaba haciendo que vean cosas que no estaban ahí. Pero no lo sé, son muchos testigos. Además, estos seres pequeños y peludos son muy raros en la casuística.
Si me pongo a recordar ahora, tal vez unos seres similares son los del caso de la abducción de Ailey. También les dejo el caso en el comentario fijado. Pero como les digo, no es muy común que estos seres aparezcan y acá se repite a lo largo y ancho de Venezuela. Al 16 de diciembre llegó el caso de Jesús Paz en San Carlos. Paz habría sido encontrado inconsciente y con rasguños profundos después de encontrarse con una criatura pequeña y peluda que corrió hacia un objeto brillante. Cuando uno junta estos relatos, el patrón salta a la vista. Los seres son bajos, suelen estar cubiertos de pelo, aparecen junto a objetos luminosos y sorprenden por su fuerza o resistencia. También se repiten los golpes, los rasguños y las huidas rápidas hacia las naves. Para los investigadores que creen en una presencia extraterrestre, esta serie reforzaba a Petare, ya que no era solamente la historia de dos hombres. ¿Pudo la prensa haber influido en esta ola de avistamientos? Una noticia puede influir en la forma de entender algo confuso. Una persona ve un animal, una sombra o una luz rara, y el relato que leyó unos días antes le da una forma concreta, y cuando finalmente lo cuenta, puede terminar mezclando lo que vio con cosas que ya tenía en la cabeza. También puede suceder lo contrario. Tal vez varios testigos realmente encontraron cosas parecidas porque algo estaba ocurriendo en Venezuela durante esas semanas. Si tuviese que mencionar una fuente que contuvo muchos de estos casos, esa sería la APRO. El grupo había sido fundado en 1952 por Jim y Coral Lorenzen, y durante los años 50 se convirtió en una de las organizaciones civiles más importantes dedicada a la investigación de platillos voladores. La APRO reunía noticias de distintos países, las traducía y las publicaba en sus boletines. Gracias a esa red, Petare dejó de ser una historia venezolana y empezó a circular entre investigadores de Estados Unidos y Europa. Pero la serie todavía guardaba uno de sus episodios más llamativos. El 19 de diciembre, en Valencia, un joven jinete de carreras llamado José Parra asegura haber encontrado 6 criaturas pequeñas y cubiertas de pelo junto a otro disco. Parra tenía 18 años y había salido a entrenar. En algún punto del recorrido, vio a los seres levantando piedras del suelo y cargándolas dentro del objeto, que permanecía suspendido a poca altura. La escena se parece bastante a la versión de Petare, donde uno de los humanoides recogía tierra, aunque acá la cantidad era mucho mayor. José decidió alejarse, pero uno de los seres levantó un aparato y dirigió hacia él una luz violeta. Según su relato, el cuerpo dejó de responderle. Quedó inmóvil mientras las 6 criaturas subían al disco y escapaban. Algunas versiones agregan que detectives locales revisaron la zona y encontraron pisadas difíciles de identificar, distintas a las de una persona o un animal conocido. El problema es que este dato aparece en catálogos vinculados con APRO y no tenemos el informe original de esos investigadores, así que lo dejo más que nada como un dato de color y que no está confirmado. Y acá aparece una posibilidad que hasta ahora no habíamos considerado. Tal vez aquellas criaturas no estaban buscando un enfrentamiento. En varios relatos parecen estar ocupadas recogiendo cosas del suelo hasta que alguien las descubre, se acerca o directamente trata de atacarlas. En Petare se habla de tierra, en Valencia de piedras, y existe un caso anterior a ambos que repite la misma actividad. A comienzos de noviembre, Fernando de Moya se encontraba cazando en una lancha por la zona del delta del Orinoco. Lo acompañaban 2 hombres cuando vieron una esfera luminosa suspendida a poca altura sobre el terreno. Sus compañeros se alejaron aterrados. Las versiones que investigué no explican exactamente cómo lo hicieron, así que imagino que se tiraron al agua. De Moya, en cambio, decidió acercarse por su cuenta. Junto al objeto habría visto a 2 figuras de alrededor de 1 metro, con cabezas redondas y ojos grandes, que iban y venían dando pequeños saltos. Los seres recogían vegetación y muestras del agua del río. Después, guardaban todo dentro de un tubo metálico y lo llevaban hacia la esfera. Cuando advirtieron la presencia del testigo, abandonaron la tarea, entraron al objeto y se elevaron en completo silencio. Este episodio habría ocurrido antes de Petare. Por lo tanto, si aceptamos la fecha, la idea de seres recogiendo muestras ya circulaba antes de que González y Ponce hicieran su denuncia. Entonces tenemos 2 maneras de leer todo esto. Tal vez diferentes grupos de criaturas recorrieron Venezuela durante varias semanas para llevarse tierra, piedras, plantas y agua. Los encuentros violentos habrían comenzado cuando algunos testigos trataron de capturarlas, golpearlas o impedir que escaparan.
La otra opción es que la propia red de investigadores terminara uniendo historias bastante diferentes. Un detalle aparecía en un caso, pasaba al siguiente resumen y poco a poco se formaba un mismo tipo de visitante. Pero debo mencionar que la semejanza también se extendió en Brasil. En diciembre de ese mismo año, circularon relatos sobre figuras que examinaban cercas, arrancaban plantas de tabaco o recogían material de la orilla de un río con tubos y recipientes. Esto abre una pregunta bastante más interesante que discutir si la nave de Petare medía 2 o 3 metros. ¿Por qué tantos relatos sudamericanos de aquel periodo mostraban a los ocupantes llevándose cosas del terreno? Lo curioso es que en esta oleada los seres casi nunca aparecen buscando una conversación. O sea, sabemos que los grises suelen comunicarse por telepatía, lo mismo con los nórdicos, pero estos no. Solo estaban ahí trabajando y por algún motivo que desconozco son atacados por humanos. Viajantes, el caso ha sido presentado. Me pareció bastante curioso los humanoides y además tantos casos en un solo país. Sé que hay muchos viajantes de Venezuela que seguro verán este episodio. Quisiera que me digan si recuerdan este caso o qué piensan de él, o inclusive testimonios que conozcan. Todo eso me lo pueden dejar en los comentarios. Como bonus track, si quieren un libro que contenga bastante de lo que hablé hoy, no todo evidentemente, pero sí un buen compilado de esos casos, les recomiendo el libro The Flying Saucer Conspiracy, publicado en 1955 y escrito por Donald Keyhoe. Iniciemos el debate. Les dejo dos preguntas para que me contesten en los comentarios. ¿Realmente creen que hubo una ola de avistamientos de estos seres peludos? ¿O todo fue sugestión? ¿Por qué creen que estos seres eran tan vulnerables a que los humanos los atacaran? Los leo.